Esta es una salida de emergencia por acá por el celular, pero voy a tratar todavía no entra el otro. Vamos de todas maneras a dar inicio a la clase y voy a pedir a nuestro hermano Cristian también que me haga la tarea de darles la asistencia, ¿no? Marca la asistencia y me lo envías. Ya, Cristian, Ya, pastor, buenas noches. ya, muy bien, vamos a empezar. Padre bendito, damos gracias, Señor, por el tiempo y por tu bendición de estar compartiendo en este tiempo, en este momento, con las dificultades de la conexión, pero aquí vamos esperando, Señor, que tengamos una especial bendición en este tiempo. Gracias por todo y estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, parece que ahora sí ya se pudo. A ver, aunque todavía no entra la conexión ahí. Vamos a... ¿Me escuchan aquí? Ya, muy bien. Entonces, Sí, pastor, sí se escucha. ya. Ahora Ahora voy voy a a cortar cortar aquí aquí y y voy voy a a mandar. mandar el lugar acá y está ahora sí la otra. Gracias. Qué bueno que ahora ya estamos por acá. Disculpe nomás la tremenda tardanza y parece que estuviéramos, bueno, con esta dificultad, pero bueno, mm, vamos entonces a hacer nuestra continuidad. Hoy día nos toca en el segundo tema, vamos a tocar los fundamentos bíblicos, ¿no? De la teología pastoral, ¿ya? Vamos por ese lado. Y espero que podamos compartir sin ningún inconveniente. Eh, bueno, antes de empezar la clase o antes de tratar de conectarme, habían dos trabajos que se me han enviado y en medio de eso ahora creo que hay como 6 o 7 trabajos que ya no he podido ver. En todo caso, este, vamos a atenderlo después, ¿ya? Pero en cuanto a estos trabajos, por favor, tienen que ser en la semana, no el mismo día martes, porque si no se acumula y, y ya tenemos esa dificultad. Ahora vamos a tener mm, tenemos otra tarea que hacer, que se la voy a enviar mañana y poder entonces trabajar esta sección también. Muy bien, entonces hoy día nos toca fundamentos bíblicos de la misión. Y a ver si podemos hacer esto acá. ¿Entró? Sí, entró. Muy bien, este es uno de los aspectos que quería mostrarles la semana pasada. Habíamos terminado con esto en la teología práctica, que teníamos que tomar en cuenta 3 momentos, ¿no? La reflexión, la praxis y el contexto, ¿no? Bueno, esto, tomándose en cuenta estos 3 aspectos, estaríamos haciendo teología práctica.
Cuando hacemos de la reflexión tenemos que ver con la Biblia, la revelación de Dios, ¿no? Que es la base de la fe. Luego tenemos que tomar en cuenta el marco teológico organizado y coherente, ¿no? El marco teológico, que muchas veces es la teología sistemática. Yo voy y opto más por teología bíblica, ¿no? Pero ahí vamos. Y lo otro es la historia, que tiene que ver con la tradición y la experiencia de la iglesia, ¿no? Eh, Luego tomar en cuenta el contexto, la realidad donde estamos siendo interpelados o desafiados, ¿no? Con la palabra. Ahí tenemos que conocer la cultura, los valores, símbolos y formas de vida, ¿no? Para eso está la cosmovisión. Creo que no tenemos curso de cosmovisión bíblica aquí. Sería interesante tener uno o hacer de repente un seminario o algo así que, que sirva de, digamos, de apoyo, ¿no? Para trabajar el aspecto de la cultura. Lo otro es la sociedad también, que he incluido en ese curso, estructuras, relaciones, desafíos. Y también un concepto eclesiológico adecuado, ¿no? La vida comunitaria, la misión, el llamado, todo ese aspecto también es importante en esta tarea contextual, ¿no? Cómo se desenvuelve la iglesia. Porque hay iglesias de iglesias, ¿no? Nosotros vemos iglesia y bueno, nos contentamos cuando vemos una iglesia por aquí, otra allá, pero ¿qué cosa es lo que está ocurriendo en cada una de ellas? ¿Cómo viven? ¿Cómo entienden la misión? ¿Cuál es el llamado o qué énfasis tienen? No todas las iglesias viven el evangelio desde una misma visión. Diríamos que sí, ese es en principio eso es así, pero no siempre se da en la realidad, ¿no? Entonces, la iglesia es variada y ahí es donde vienen esos conceptos y entender entonces qué tipo de eclesiología hay, porque la eclesiología pues aguanta de alguna manera las diversas matices que tiene cada iglesia, cada denominación. Luego entonces, teniendo esa reflexión de la palabra, el contexto también, entendiendo, conociendo el contexto, entra entonces la praxis, que es la fe que se vive y se expresa, ¿no? En ese contexto y bajo la reflexión que hemos hecho. Y entonces hay tres momentos de esta práctica. El discernimiento, que es leer la realidad a la luz de la fe y la palabra de Dios, ¿no? Tengo que leer entonces la palabra y también entender la cultura, la realidad. La acción es responder con amor, justicia y fidelidad, que ese es el otro lado, porque no debemos quedarnos solamente en el aspecto teórico, ¿no? En el planteamiento de leer, entender, estudiar, investigar, analizar y hasta de repente hacer debates, ¿no? Pero me quedo ahí. Tengo que aterrizar. Y el aterrizaje tiene que ver con la acción que responde digamos, con amor, con justicia y fidelidad a la tarea que no nos toca realizar. O, en otro caso también, en la forma de que debemos participar, ¿no? Dentro de nuestra realidad. Y de esa manera entonces vamos hacia la transformación, ¿no? Que tiene que ver con la vida, ¿no? Con esa transformación de la vida hecha por la palabra y también que se manifiesta en la comunidad de fe, y hacia la comunidad grande también, hacia la sociedad, ¿no? Comunidades sociales renovadas por el Evangelio, ¿no? ¿No? Que son tocadas por el Evangelio, que eso sería también nuestra meta. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, vayamos a este aspecto también de los fundamentos de la teología práctica. A finalizar, estaríamos por lo menos con capacidad para reconocer la Biblia como fundamento de la praxis cristiana. Esa es básicamente este, la, la parte importante y fundamental, ¿no? Biblia como fundamento práctico. Lo otro es identificar los principales fundamentos prácticos presentes en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no?
identificar los fundamentos prácticos presentes en el Antiguo y Nuevo Testamento y comprender también la integración entre enseñanza y acción en el ministerio de Jesús, ¿no? Así que esa integración de enseñanza y acción nos lo da Jesús en los evangelios. El cuarto objetivo es explicar el discipulado como una forma integral de vida, ¿no? El discipulado no debe ser digamos, un curso, un material llevado, no sé, todo un plan, ¿no? Elaborado, sino que debe ser una forma integral de vida. Es decir, el objetivo tiene que ver con vida, con formar una integridad de vida, ¿no? Y la cinco sería analizar la iglesia primitiva como una comunidad de fe, comunión, servicio y misión. Ese es nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro espejo, ¿no? Y seis, relacionar las convicciones teológicas con la conducta cristiana y la acción ministerial, ¿no? La doctrina es muy buena, podemos conocerla, podemos conocer de Biblia, conocer la Biblia de tapa a tapa, pero ¿qué de nuestra conducta? ¿Qué de nuestras acciones? ¿No? Esas deben ser concordantes con aquel conocimiento que uno tiene. Y si mi conocimiento es vasto, entonces la exigencia de mi forma, mi conducta, mi forma de ser, mi acción, ¿no? Debe corresponder a ese conocimiento, ¿no? Así que la teología práctica no comienza. A ver. Ay, ay, ay. Estaban ahí, ¿no es cierto? Ya, sino que no los veía. Me dicen alguna cosa ustedes, ya, por favor, en tanto que pueda, porque tengo inconvenientes aquí, me parece que no lo puedo ver. Pero bueno, entonces, la pregunta no es qué debemos hacer, sino tenemos que preguntarnos primero qué ha revelado Dios y cómo debe esa verdad transformar nuestra manera de vivir, de servir y testificar, ¿no? Entonces, creo que esta es la parte más importante de entender este aspecto, ¿no? Porque si no entendemos esto, entonces vamos a tener siempre las dificultades, ¿no? Como hemos dicho, de saber mucho, pero no dar una prueba de fe. Así que la Biblia presenta una relación inseparable entre fe y vida, entre doctrina, conducta, adoración y servicio, y en creer y practicar, ¿no? Lo que creo, tengo que practicarlo, ¿no? Así que la teología práctica se puede entender como la reflexión teológica sobre la acción cristiana a la luz de la palabra de Dios en respuesta a las necesidades concretas de la iglesia y del mundo. Entonces, creo que eso es importante trabajar acá. Entonces, hay cuatro cosas aquí que tenemos que, que tomar en cuenta, ¿no? Estos ejes bíblicos. El creer, vivir, servir y testificar. ¿Ya? Creer es conociendo a Dios y su voluntad, ¿no? Creer, conocer a Dios y su voluntad, ¿no? En vivir es encarnar la fe en la vida diaria, ¿no? Y servir, que es ministrar a Dios y al prójimo, que no se reduce solamente a las tareas que hacemos en la iglesia, que es otra cosa, y testificar, que debe dar testimonio de Cristo, ¿no? En el creer se manifiesta la fe, por otro lado, ¿no? Y en la fe aplicamos la convicción, la seguridad de aquello que creemos. En el vivir, entonces se expresa qué cosa: los principios de vida, la ética, la conducta,
la manera de ser, ¿no? La forma de conducirnos, ¿no? El ethos, y ahí viene ética, ¿no? Y también viene este hecho que de repente algunos lo tienen por separado y hay que entenderlo de una manera especial. Estamos hablando de la polietos, que es política, ¿no? La política, que es ¿qué cosa? La conducta, la forma de conducirnos en la ciudad, ¿no? Que la polis es ciudad, ¿no? Polis es el lugar de donde uno vive, de donde uno comparte, de donde uno procede. Entonces, la conducta dentro del lugar de influencia, el lugar donde nosotros nos mostramos, cuál es nuestra forma de expresarnos, cuál es la forma de conducirnos, cuál es la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva estamos usando la palabra política, que hoy día está mal entendida, porque se cree solamente que los que están en gobierno hacen política. La política la hacemos todos, todos, en la iglesia también. Nuestra manera de ser, cada institución tiene su propia política, es decir, su propia expresión de conducta, ¿no? Entonces, eh, la política es lo que hacemos y la forma de expresar en base a eso que hacemos, ¿no? Lo que somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tomar en cuenta este aspecto, este seminario es un seminario presbiteriano, ¿no? Su política se conduce bajo los principios calvinistas, bajo las formas y el sistema de gobierno presbiteriano, ¿no? Se debe a eso y tiene que expresar estos elementos, ¿no? Entonces, básicamente, eso tiene que ver con conducta, ¿no es cierto? Con la forma que uno comienza a desarrollar. Y a partir de ahí también, entonces, cómo encarno la fe en mi propia expresión, o propia visión o conducta que tengo dentro de la iglesia local, denominación, organización, ¿no? El servir entonces tiene que ver con el ministerio, la acción, ahora sí. Básicamente, fíjese, de todo esto, este es lo que más se busca en la iglesia. Hacer ministerio, hacer liderazgo y servir. Y estamos siempre haciendo acción, acción tras acción. Y es más, estamos entonces haciendo qué cosa? Muchas veces la acción se convierte en activismo, en hacer aquí, en hacer allá, y eso nos lleva a, a tener entonces situaciones que no son muy adecuadas, ¿no? Creyendo que solamente porque yo estoy haciendo algo acá, entonces ya estoy sirviendo a Dios. Y de repente no, el activismo no es servicio a Dios, por si acaso. ¿Ya? El tener muchos ministerios a cargo tampoco es servicio, eso es acaparamiento, ¿ya? Muy bien. Y testificar, que es dar testimonio a Dios, que es el principio de la misión también, ¿no? Que implica la proclamación, ¿ya? Así que la verdad de Dios debe ser creída, vivida, servida y testificada, ¿no? Muy bien. Así que la Biblia como fundamento de la praxis teníamos que ver como base, ¿no? Entonces, la praxis cristiana no es simplemente una actividad religiosa. Ya hemos planteado ese aspecto aquí, ¿no? Al activismo, cuidado. Hay una enfermedad en la iglesia que se llama activitis, puras actividades, pero esas actividades nos hacen crecer y desarrollar, nos permiten organizarnos, de repente solamente es activismo. Hago esto, hago lo otro y al final, pues no estoy viviendo exactamente como debe o como la palabra nos indica, ¿no? Tampoco entonces consiste en hacer buenas obras separadas de la reflexión teológica, ¿no? En realidad la praxis cristiana es la respuesta concreta del creyente y de la comunidad de fe a la revelación de Dios. ¿Ve?
Y praxis cristiana, estamos hablando de práctica, ¿eh? La práctica. La práctica cristiana es respuesta concreta del creyente y de la comunidad de fe a la revelación de Dios. Entonces, básicamente podemos decir así, que la práctica cristiana es respuesta a la revelación de Dios. A lo que Dios me revela, yo estoy respondiendo. Y lo podemos expresar de esta manera. La teología pregunta, ¿qué creemos acerca de Dios? Eso es lo que pregunta la teología. ¿Qué creemos acerca de Dios? Y ahí está bien. Respondemos, ¿qué es lo que creemos? Y tenemos que tener una teología, algunos llaman teología propia, a mí me gusta más teontología, ¿no? Bueno, lo cierto es que eh, tenemos que tener por lo menos una respuesta. ¿Cómo creemos? ¿Qué creemos acerca de Dios? Y esa respuesta puede ser de alguna manera, digamos, va a tener sus respuestas a veces increíbles, ¿no? Si hiciéramos eso, no sé si todos los que están aquí hicieran respondieran a esa pregunta, ¿qué creen acerca de Dios? Las respuestas van a ser diversas seguramente. O que bueno, si serían todos en un conjunto, no siempre va a ser así. Y más, si esa respuesta está concordante con la enseñanza, ¿no? Porque si de repente la respuesta no tiene nada que ver con eso, sino va por otro lado, entonces ahí sí tenemos dificultades, ¿no? Ahora, la praxis pregunta o la práctica, ¿cómo vivimos a la luz de aquello que creemos? Esto es simplemente, ¿no? ¿Qué vivimos a la luz de aquello que creemos? ¿No? ¿Qué vivimos y cómo vivimos, ¿no? Así que la escritura constantemente relaciona la escucha de la palabra con la obediencia, por otro lado, ¿no? Deuteronomio 6, 4 al 9 es claro cuando nos dice que en esta confesión de fe del Antiguo Testamento conocido como el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ¿no? Eso es lo que todo judío tiene que repetir y confesar, ¿no? Como principio de ser judío. Pero esta confesión no termina en una declaración doctrinal. No es solamente tener esa convicción doctrinal o declaración, ¿no? Sí, yo creo en Jesucristo, que Él me ha justificado, me perdona mis pecados, ¿no? Eh, es una confesión, sí, pero inmediatamente estos se convierten en amor, educación, memoria y práctica cotidiana. Eso es lo que debía ser. Es decir, me involucra, ¿no? No solamente en un aspecto de aceptación o de hacer una confesión pública, ¿no? O una entrega pública, ¿no? Y la secuencia entonces es esta, ¿no? Es escuchar, se escucha la palabra, amar, guardar esa palabra, enseñar y vivir, ¿no? La palabra, por eso, debía estar en el corazón primero, ¿no? Estar en la conversación, en la familia, en el camino, en la casa, en la vida cotidiana. Eso es lo que dice el texto de Deuteronomio 6, más allá de ese versículo que hemos visto. Y acá está solamente el 4, lo hemos puesto aquí, pero hasta el 9, ¿ya? Y nos menciona todos estos detalles, ¿no? Que debemos guardar la palabra en el corazón, que debemos hablar, meditar y hablarla en el camino, con la familia, en la casa, en la vida cotidiana, ¿no? Así que tenemos aquí un principio para la teología práctica, ¿no? La verdadera fe bíblica no permanece solamente en la mente, desciende al corazón y se manifiesta en la vida. Tiene que manifestarse en la vida. Si no se manifiesta en la vida, entonces vamos a tener siempre un problema o es que no hemos nacido de nuevo. Ahora, vayamos a esto entonces, a ver el Antiguo Testamento y la vida del pueblo de Dios.
en base a esto que estamos planteando. El Antiguo Testamento no presenta una religión limitada al culto. Así lo interpretamos, ¿no? La ceremonia, el sacrificio, los diezmos, las ofrendas, las fiestas, todo el aspecto religioso. Y Israel era muy estricto en estas cosas, ¿no? Aunque se alejaban de Dios, de paso, ¿no? Pero muchas de estas las guardaba y ya pues Isaías dice, yo estoy harto de todo esto, no me gusta esas cosas. Dios expresa su fastidio por todas estas cosas que está haciendo su pueblo porque ha perdido el rumbo, ¿no? ¿No? Tiene mucho de religiosidad, pero ha perdido rumbo. Bien, la relación con Dios debe transformar la vida personal, familiar, social y comunitaria. No es solamente una transformación personal, ¿no? Es cierto que comienzo con Dios hablando de nuestro corazón y que la salvación, algunos dicen, bueno, la salvación es personal. En un sentido teológico, teológico, la salvación es comunitaria, pero compete a cada uno venir a Dios y el Señor nos salva. Luego de eso nos incluye en la familia de Dios y también eso permite que ahora, en nuestra nueva condición, el Señor va a obrar o nosotros tenemos que dar testimonio de eso en la familia, en la sociedad, en la comunidad. ¿Ya? Y manifiesta la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad bíblica que aquí incluía en el Antiguo Testamento, era de esta manera, ¿no? La adoración, ¿no? Adoración que también implica servicio, ¿no? Ambas cosas, en este caso, dentro del Antiguo Testamento, esto es sinónimo, ¿no? Adoración y servicio son sinónimos. Bueno, vamos a ponerlo como sinónimo. En realidad, la palabra abodá tiene la connotación de adorar, ¿no? Servir, trabajar, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos poner aquí, ¿no? De hacer algo, ¿no? No solamente la adoración es una cosa y servicio por otro lado, eso lo hemos entendido en el occidente, en el oriente no, en el oriente la adoración implicaba servicio, una acción, ¿ya? Que nos llevaba a hacer algo por aquel a quien se adora, ¿no? En este caso a Dios. Y se realiza una tarea, una labor, también por eso se le llama trabajo, ¿no? Y eso se grafica muy bien en el Éxodo, cuando Moisés menciona esto al faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, para que me sirva en el desierto, ¿no? Para que me adore en el desierto, ¿no? Para que trabaje por mí, ¿no? O sea, para Dios. Bueno, este es un elemento también de la espiritualidad, ¿no? La justicia, por otro lado, la justicia que nosotros lo hemos dividido, ¿no? La justicia de Dios que es una cosa y la justicia del hombre aparte, ¿no? Y esto tomando en cuenta la actitud de Israel, pareciera que es, bueno, ahí dice que la justicia de Dios es más alta que toda justicia del hombre, ¿no? Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el texto. Pero eso no significa que hay una demanda de justicia de parte de Dios a los pueblos, a la gente, ¿no? Y hacia su propio pueblo. En tanto que guardaban el pacto con Dios, también estaban haciendo justicia con su prójimo. Pero cuando rompen el pacto con Dios, entonces viene la intransigencia y la injusticia y la maldad y la falta de derecho y torcer, ¿no? La justicia y el hecho jurídico, ¿no? Para beneficio de un grupo de personas, ¿no? O de intereses particulares o de poder. Eso la Biblia lo ataca constantemente. Lo que pasa es que eso no lo predicamos, o lo pasamos por alto, o nos olvidamos de que la Biblia también eso
lo toma en cuenta como pecado y como iniquidad, ¿no? Y eso es porque el hombre, apartado de la justicia de Dios, actúa de esa manera, ¿no? El problema es que si nosotros creemos en la justicia de Dios y en la justificación por la fe, que hagamos injusticias y maldades, eso es incongruente, ¿no? No debe ser, pero es posible que suceda. Entonces, si es así, ahí hay que dudar de esa experiencia religiosa o de experiencia espiritual a la que se le quiere atribuir a Dios, pero que en realidad hay otras cosas o otras instancias que nos están haciendo actuar de una mala manera y que no corresponde a la justicia de Dios, ¿no? Bueno, eso quiere decir entonces que aquí está la misericordia también, ¿no? Que es el otro elemento importante, la misericordia. Ser misericordiosos en medio de una sociedad inmisericordia, intolerante, ¿no? Discriminatoria, ¿no? Bueno, ya van viendo esto, ¿no? A nosotros nos ha tocado vivir en una sociedad bastante alterada, ¿ya? Y sin ética y sin moral. Y no estoy hablando de las inmorales que muchas veces asumimos como inmoralidad y como únicas, ¿no? Que implica solamente lo sexual, que ese es el único tema que a veces se centra la iglesia, cuando hay otras cosas que son peores que eso todavía y que Dios las aborrece, ¿no? Y ser inmisericordia es una de ellas, ¿no? Bueno, la obediencia también es este otro elemento también importante. La obediencia. La obediencia que no significa una sumisión a rajatabla, sin, como diríamos, sin murmullos, ¿no? Sin murmuraciones y sin reacción. No, hay algunas cosas que también uno tiene que dar, ¿no es cierto? Y por supuesto, la obediencia implica obedecer al Señor, pero que no implica entonces decir, sí, Señor, a cada cosa, ¿no? Si algo no está bien, no puedo obedecer o no puedo tomar una cosa así por principio, ¿no? El cuidado del vulnerable también, ahí está la otra aspecto, ¿no? De contemplar a ese que está vulnerable dentro de la sociedad, ¿no? Al prójimo que no tiene las condiciones adecuadas por A o B motivos, o porque la misma sociedad lo ha llevado a eso, ¿no? O sus impulsos o su falta de formación, o simplemente su naturaleza pecaminosa, ¿no? La fidelidad al pacto también es otro elemento importante que aquí está clavado y es un eje, ¿no? Es transversal en todo este aspecto también. Hay ejes transversales aquí, ¿no? Fidelidad al pacto, la justicia, la misericordia, ¿no? Esos son elementos bases. Luego ya viene la obediencia, la adoración y como respuesta a esto el cuidado del otro, ¿no? Y la vida comunitaria también, ¿no? Que es parte también de esto que viene a ser un resultado, más bien. Por ello, y esto se veía en la vida de Israel en todo caso, ¿no? Y lo menciona en este pasaje de Deuteronomio 6. Por ello, entonces, la vida del pueblo de Dios debía reflejar el carácter de Dios al que adoraba, ¿no? Adorando a Dios se refleja el carácter de Dios, ¿no? De que uno es pueblo de Dios, o que somos parte del pueblo de Dios. Y aquí hay una pregunta, y es pregunta fundamental. ¿Puede una persona adorar correctamente a Dios y vivir injustamente con su prójimo? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien puede participar? A ver, dígame algo. De repente me dice, sí, sí se puede. ¿Puedes adorar a Dios y vivir injustamente con tu prójimo? ¿O actuar injustamente con tu prójimo?
No, pastor, No. A ver, ¿por qué? porque nos manda a ser hacedores y si adoramos a Dios, entonces lo adoramos porque sabemos quién es Dios y Dios nos demanda, uno, primeramente lo que señala Miqueas 6:8 que nos ha dejado con punto de tarea. Oh, hombre, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer misericordia, ¿no? Y hacer misericordia es ponernos en la condición de esa persona, ¿no? Identificarnos con su problema, sus dificultades, su dolor, las circunstancias por las que viene atravesando y Dios nos dice que tenemos que ser empáticos con ellos, ¿no? La empatía, pues, es simplemente ponerme en el lugar de mi hermano que está sufriendo, mi hermana que está Exacto. atravesando. Muy bien, hermana Blanca. Creo Pastor, que sí. bueno, yo creo de que, o sea, sí se puede adorar, pero no es una adoración verdadera, ¿no? Porque si bien Oh, en primera de Juan 4:20 menciona de que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ajá. Porque pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ujú. Entonces, si bien es cierto, nuestro amor a Dios se hace visible a través de las relaciones con los demás, el trato a nuestro Ajá. prójimo, ¿no? Uno de los Ujú. mandamientos es ama a tu prójimo, bueno, de los mandatos que Dios nos dice como a ti, como a Dios. Entonces, eso yo creo que la adoración puede ser, sí, podemos adorar al Señor, ¿no? Pero nuestra relación con el prójimo, ¿cómo está? Entonces no es una oración verdadera. Ajá. Muy bien, Astrid, mío. Creo que has hecho Hola. muy bien. Te estás ganando una buena nota. Pero muy bien, creo que está en lo Sí, correcto. se Y escuchó mira, lo que vamos, sí, se me escuchó. Lo que pasa es que he tenido problemas con mi laptop y estoy desde mi celular y a veces se me va la señal. No sé si se ya, me ha sí, podido yo escuchar te entiendo correctamente. eso, entiendo porque ahorita también he sufrido lo mismo para entrar, hacía una cosa, yo estaba antes de las 7, pero estaba que daba y no entraba, ¿no? Pero de todas maneras ahí vamos, ¿no? Ya, ok. Ya. Y creo que, bueno, ese es un aspecto ya. Ya, sí se escucha, dice Dana, perdón. Muy bien, entonces no te hagas problemas, se te escuchó bien. Ahora, pero con lo que tú has dicho, ahora vamos a tener un problema grande, porque hemos encontrado que hay muchos mentirosos en la iglesia. Ujú. Hay mentirosos, hipócritas, hay de todo, entonces, o sea, ¿por Y qué? pastor, en Mateo capítulo 25 creo, capítulo, no, Mateo, bueno, en Mateo está, donde dice, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te Ah, acuerdas que tienes algo contra tu hermano, anda, deja allí tu ofrenda y entonces ven y presenta tu ofrenda delante del altar. Bueno, si no, anda, deja allí tu ofrenda, anda primero, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Entonces, hace mucho el hincapié de la reconciliación con tu prójimo, ¿no? Entonces, como sabemos, la relación de la cruz, ¿no? O sea, mi relación, ¿cómo tiene que estar con Dios? Entonces, yo puedo entender en lo que usted ha puesto, o sea, como pregunta, de que la relación que está teniendo con Dios no es verdadera, no es una claro, relación agradable, ¿no? Porque si yo tengo claro. una buena relación con el Señor, realmente reconozco quizás algún resentimiento que pueda tener o debilidad o el Señor te va transformando, te va mostrando, ¿no? Entonces nos muestra también a través de las relaciones que tenemos. Entonces eso Ujú. es así. Muy bien, gracias. ¿Verdad? Eso ocurría en Israel y también ocurre entre la iglesia. Y tenemos que reconocerlo. O sea, que no somos perfectos. Claro, a veces se excusa, no somos perfectos, pues, ¿no? ¿No? No hay iglesia perfecta. Y entonces consentimos estas cosas. Y claro, nadie va a ver el corazón de la gente porque es bien difícil. En todo caso, ahí Dios es el que trata, ¿no?
¿Y cómo recibe el Señor nuestra adoración, nuestro servicio? Solamente Él y el creyente lo sabe. Si es que estamos elevando un servicio adecuado a Dios, una adoración adecuada, pues vamos a tener resultado en bendiciones en nuestra vida, ¿no? ¿No? Y viceversa. Pero sobre todo pensando en cómo, en que esa expresión se da hacia el prójimo. Creo que ese es un elemento de, digamos, de evidencia, ¿no? De la adoración o servicio a Dios, el prójimo. Así que no existe verdadera fidelidad a Dios sin consecuencias éticas y sociales, ¿no? Si se dan cuenta, cuando estamos hablando de este aspecto de el servicio o de ser justo ante el prójimo, ¿no? Los profetas esto lo tenían claro. Por eso denunciaron los males de su tiempo en su sociedad. ¿Cómo hacemos entonces nosotros frente a nuestra sociedad? ¿Dejamos pasar por alto eso? ¿O simplemente decimos, bueno, es la maldad humana, es el pecado que vive el hombre, así es el sistema? No que el diablo los tiene cegados, no que el diablo es el Dios de este mundo, entonces ya, con tal que yo no participe o yo no haga nada así, bueno, y me veo ascético, ¿no? ¿No? Un cristiano ascético. ¿Qué es un cristiano ascético? Es decir, un cristiano limpio, ¿no? Pero que no doy, no influencio en la sociedad, ¿no? Creo que hay que trabajar ese aspecto también, porque justamente ese es la expresión de Jesús, ¿no? De ser luz y sal. Hemos confundido creer que luz y sal es simplemente predicar el evangelio y ya. Las 4 leyes espirituales, 7 leyes espirituales, llevarlos a Cristo, ya ha sido luz, dice, ¿no? ¿No? No. O decimos, ser luz es dar testimonio, ¿no? Comportarme bien, portarme bien, ya estoy dando testimonio, ya soy luz. No, es cambiar las actitudes que se tiene dentro de la sociedad, ¿no? Entonces creo que aquí hay una cosa, un desafío grande. Ahora, ley, sabiduría, profecía y praxis, ¿no? Esto también es otro elemento del Antiguo Testamento. Ya hemos visto entonces cuál es. Primero empieza por el amar a Dios, ¿no? La fuerza de Él, y luego su palabra, y luego eso ponerlo en acción en la vida, en la familia, en la sociedad, en todo aspecto, y tomar en cuenta al prójimo, ¿no? Que creo que eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Que la ley se reduce a dos, a solamente dos mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Si amas a Dios, vas a amar al prójimo. Si amas al prójimo, vas a amar a Dios. Ahora, si dices amar a Dios, pero no amas a tu prójimo, entonces vamos a dudar de ese amor, ¿no? ¿No? A Dios, porque tiene que reflejar en el amor al prójimo, ¿no? Pastor, Y esto me hace acordar esto a una cosa, ¿no? Cuando si un esposo dice que ama a su esposa, ¿no? ¿Cómo debería responder? Con acciones, ¿no es cierto? Con conducta, con formas que implican ese amor, ¿no? Y esa entrega. Pero si dice de boca nomás, sí, te amo, inclusive hay parejas que dicen, no, ya no me dices que te amo. No, pero sí, ¿para qué te lo voy a decir si ya tú sabes que te amo? Pero no le está expresando amor, ¿no? Porque no se trata de, ya tú sabes que te amo, ¿no? Y algo parecido le dijo Pedro al Señor, ¿no? Pedro, ¿me amas? Señor, sí. Y después, Pedro, ¿me amas? Pero, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero no estaba mostrando, ¿no? Con sus acciones ese amor. Bueno, ahora, la ley no solamente establecía normas religiosas, la ley también regulaba vida comunitaria. Y eso es otro elemento que no trabajamos nosotros porque, bueno, no estamos en la ley, no estamos en el Antiguo Testamento, no somos Israel. Pero la vida comunitaria de pueblo fue elaborado por Dios. Entonces ahí está, por ejemplo, estos aspectos que se daban dentro de la ley. La justicia. Se estableció la justicia. ¿Cuál debe ser el orden de la justicia dentro de Israel? ¿Cuál es el trato, la forma?
¿no? ¿Qué deberían hacer? Cuando alguien cometía un delito, qué cosa es lo que debía de realizarse, ¿no? ¿Cuál era el proceso, ¿no? Y cuando había también acusaciones falsas o algunos casos que involucraban a alguien, pero que había cierta duda también, entonces había ciertos elementos ahí de instancia que permitían a esa persona refugiarse. Ahí estaban las ciudades de refugio, ¿no? Para eh, cosas de ese tipo, ¿no? La familia, por otro lado, también, ¿no? ¿Cómo debía organizarse la familia, ¿no? Este es un aspecto de lo que se conoce como políticas públicas, ¿no? ¿No? ¿Qué tipo de familia tenemos organizado en esta sociedad? ¿Qué tipo de familia entendemos que hay en la iglesia? ¿O cómo debemos practicar esto, ¿no? Y entonces, hoy día, claro, hay otras formas que han aparecido y que de alguna manera obliga a algunos dentro de la sociedad a establecerlas o simplemente a darle esa libertad para eso y uno el reconocimiento. ¿Qué hace la iglesia acerca de eso? ¿No? En base a estas situaciones hay iglesias que se han dividido inclusive, ¿no? Unas a favor, otras en contra, ¿no? Y, y qué hacemos nosotros también, ¿no? Entendiendo las diversas formas de expresión y de uniones que el hombre tiene, ¿no? Cómo asumirlas, ¿no? Y cómo también entender qué debemos hacer como iglesia, ¿no? Y como familia, nosotros. El cuidado de los pobres también es otro elemento también importantísimo, ¿no? Eso dio en su momento a esa expresión de la teología de la liberación, o digamos en una versión evangélica también la misión integral, que implicaba también el aspecto del cuidado del otro, de la humanidad, de la dignidad humana y todo eso, ¿no? Bueno, también está el trato al extranjero, que esto era un elemento básicamente del Antiguo Testamento, ¿no? La importancia que Dios daba al extranjero, ¿no? ¿Cómo aplicarlo hoy día? Yo recuerdo que la Sociedad Bíblica, cuando estuvo mucho la migración venezolana, trabajó este aspecto también, conferencias acerca de eso y cómo tratar al extranjero, porque la Biblia habla mucho acerca del extranjero y del cuidado al extranjero. No despreciarlo, no discriminarlo, no estereotipar, ¿no? En nuestro país, justamente a partir de esto comenzó, y yo no creo que haya sido o se haya incrementado. Yo creo que más bien se fue dando este aspecto que ya estaba en nosotros, ¿no? La delincuencia y mucha violencia en nuestra ciudad ya se atribuyó mucho a los venezolanos y se estereotipó a los venezolanos, ¿no? Un venezolano, hay un venezolano es delincuente, rojo, ratero, que viene a malograr la sociedad. Y no es así, ¿no? Lastimosamente hicimos mal, y digo eso porque incluyendo a nuestros hermanos también, muchas veces maltrataban a nuestros hermanos de Venezuela, ¿no? Entonces no entendían su huida, su égira, esto que tuvieron por causa de la situación que vivían en su país, ¿no? Ahora, la economía, por otro lado, ¿no? La economía, hoy día las cosas están subiendo y nadie dice nada, ¿no? Quizás en otro gobierno ya estarían estallando, ¿ya? Pero como muchos están complacientes en esta situación al nuevo sistema, ¿no? Entonces no dicen nada de lo que está ocurriendo y está la situación de crisis es fuerte. Y ya vemos lo que está sucediendo en el Oriente también, ¿no? Toda la situación, la gente ha salido y encima las lluvias y encima del niño y vienen momentos difíciles y va a encarecerse todo. Vamos a tener una situación muy, muy difícil. No va a ser fácil, pero bueno. Entonces,
cómo manejar la economía también de paso. Esta circunstancia que estoy mencionando es incidental o un proceso que se da de tanto en tanto. Nos está tocando vivir así, pero estamos hablando de la economía en cuanto a cómo manejamos nosotros la economía también. Y ahí creo que no hemos aprendido. La Biblia nos demarca, aquí la palabra también estaba hablando acerca de eso y cómo hacer, ¿no? Y Dios estableció eso, porque los judíos por eso se volvieron muy bien buenos negociantes también, ¿no? Y un judío, por lo menos mínimo, tiene cierta condición económica, ¿no? Que se pueda defender en la vida, ¿no? Eso no hemos aprendido nosotros del protestantismo europeo, ¿no? Nos ha venido el Evangelio, pero todavía seguimos con el pensamiento latinoamericano, ¿no? ¿No? Y ese pensamiento que, y la actitud que tenemos, ¿no? No como el europeo, ¿no? ¿Ya? Claro, uno dirá, bueno, es que vivo del día a día y gano tanto y poco y lo poco que tengo se me va. ¿Y dónde, cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo hacerme mis proyectos, ¿no? O algunos, pues, hacemos nuestra labor no pensando a futuro también, ¿no? Ese es otro elemento que tenemos y no proyectamos, ¿no? Bueno, creo que la nueva generación sí lo está haciendo y eso es mejor. El Pastor, descanso también. pastor, disculpe. Sí. Justo esta palabra que usted acaba de hablar, el trato del extranjero, es muy, como se podría decir, muy eficaz en estos tiempos, ¿no, pastor? Justo usted mencionó con la venida de los venezolanos que han venido acá al Perú, Mm, cómo los hemos recibido, ¿no? Eso es muy importante ahora en nuestro contexto, porque justo estaba revisando la escritura y en Éxodo, justo en el mismo estudio que estamos llevando, lo habla bastante. En Éxodo capítulo 22, 21 lo refleja totalmente. Y dice, sí, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Qué está hablando acá? Bueno, nos está tomando nosotros como egipcios mismos, que también éramos parte de ello, ¿no? Que hemos vivido claro, en una antigua tierra, ¿no? Y acá nos enseña que tratar al extranjero con justicia y con compasión, ¿verdad? Porque sabemos que exacto. él, así, como él mismo estado afuera, nosotros también hemos pasado esa misma situación. Ahora, llevando a Exacto. nuestro contexto acá en Perú, nosotros también no podemos decir que somos un país de mucha riqueza, muchas buenas cosas, ¿no? Pero tenemos también nuestro lado positivo, ¿no? Primeramente el Congreso, la política. Ese es nuestro primer lado negativo, perdón. Eso es todo lo que tenemos lo contrario, pero después, para recibir a los demás países sí lo podemos hacer. Pero ¿cómo somos como país, hablando generalmente, ¿no? Eso debemos Claro, también intentar con respeto a los extranjeros, hermanos que vengan de otro. muy bien. Gracias, gracias. Ahora, el descanso, ¿no? Bueno, el Shabbat. El Shabbat era importante. El Shabbat no solamente era para guardar el aspecto religioso, era para el descanso del ser humano, del hombre, del trabajo, para reponerse. Para eso era. El Shabbat se fue creado por causa del hombre, no fue el hombre por causa del Shabbat, ¿no? O sea, aquí hemos invertido la cosa, ¿no? A veces pensamos, no, no, el día del Señor y punto, tienes que... y te obliga, no. No es así. La adoración, por otro lado, ahí está, ya hemos hablado mucho de eso, y adoración, entonces habría que aprender no solamente el concepto correcto de adoración, sino la práctica de adoración, ¿no? La acción de adorar a Dios, del que hemos estado hablando, ¿no? Y que Astrid nos ha mencionado muy bien. Y las relaciones humanas, que también es ya, eso está ligado, ¿no? También a este aspecto de vivir conforme al pacto. ¿Se dan cuenta? Que todos estos aspectos, esto es la espiritualidad de Israel, ¿ya? Que también tiene que ver con relaciones humanas, ¿ves? Entonces, no es solamente, ay, no, esos son mundanos, son pecadores, yo no me junto con ellos, ¿no? Yo con mis hermanitos nomás, no, no, cuidado. Aquí hay mucho que dar al prójimo, ¿no? Así que la pregunta práctica de la ley, de la Torá, era, ¿cómo debe vivir un pueblo que pertenece a Dios? Interesante esa pregunta. ¿Cómo debe vivir un pueblo que pertenece a Dios? ¿Cómo debe vivir la iglesia del Señor? ¿No? Y por ello, la ley vincula identidad, obediencia y comunidad. La identidad, ¿quién soy yo? ¿No?
pertenezco, no pertenezco, ¿no? De dónde procedo y hacia dónde voy. Y la obediencia, ¿no? El caminar en la palabra. Y hacer comunidad. Vivir en comunidad quiere decir no solamente estar juntitos el día domingo, nada más, o los días que estamos en el culto en la iglesia, sino el comunidad de fe implica también velar por nuestras necesidades y apoyarnos unos a otros y entender nuestra causa. A veces podemos estar muy lejanos de paso, pero por ejemplo aquí estamos haciendo una comunidad. Esta es la comunidad de estudiantes de seminario. Seguro que alguno tiene sus necesidades propias, sí. No sé cómo va a andar ese asunto. Si hay alguna carga, alguna otra cosa, de repente alguna celebración de cumpleaños, que los han habido también aquí, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y me gustó eso en el curso intensivo, las sorpresas que hicieron, ¿no? Nuestras hermanas que estaban de cumpleaños, ¿no? Y bueno, nos acoplamos los que estábamos en el mes de julio también. Así que nos tocó también algo, ¿no? A, a Ingrid, Adi y yo también. Y no sé qué más le tocó por ahí. Entonces, pero eso, por ejemplo, vale esos aspectos de vida comunitaria, ¿no? Y otras necesidades también, ¿no? Entendernos unos a otros, que alguien está enfermo, no puede venir a la clase, o ha sido operado, o que ha tenido una dificultad de trabajo laboral, o se quedó sin trabajo. ¿Cuántas cosas no ocurren, no? O sea, creo que eso es importante también de notarlo. Y Cristian, tú que eres ahora el delegado nomás, no de salón, o bueno, de los estudiantes, por ejemplo, ahí hay una preocupación que ver, ¿no? De ver y unir esos aspectos también, ¿no? De lo comunitario, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tenía mi esposa, se cayó domingo en la tarde, tenemos que llevarla a la clínica y ahorita está con un dolor y está ella, pobrecita, no se quiso quedar, le dijeron, el médico dijo, "Ya, internamiento, 2 días", no quiso. Y bueno, ahí está con su dolor, pero gracias a Dios todas las placas salieron, no había nada. Bueno, pero mañana vamos a ir de nuevo para ver esos detalles, ¿no? Y encima, hoy día es mi aniversario de matrimonio, así que tampoco lo hemos podido gozar como queríamos, porque por estas circunstancias son cosas que ocurren, pues, ¿no? Bueno. Y bueno, aparte de eso, también tenía clase con ustedes. Yo no podía cortar eso, ¿no? ¿No? ¿Ya? No sé si quizás hubiera sido. No digo que eso hubiera pedido permiso, le hubiera dicho, no, no vamos a tener clases por hoy y descanso hasta la próxima, nos recuperamos y después en la semana, en una semana después, eso podíamos haber hecho. Pero, bueno, podía solamente haber hecho esto que, bueno, esto ocurrió en un centro comercial de paso, ¿no? Y está corriendo los gastos en este centro comercial. Eso ha sido una bendición, ¿no? Y la gerente me está llamando, ahora me ha llamado, que mi esposa quería ir de emergencia ahora, y me dijo, ya le tengo la lista para ir de emergencia, vamos, cuando nos encontramos allá. Y yo digo, no, pues tengo clase acá. Y justo María había ido a ponerse inyección porque era urgente. Ya, he quedado que la cita sea para mañana, en todo caso. Bueno, así va la cosa, ¿ves? Son cosas que a veces ocurren, no siempre uno comenta, ¿no? Lo comenta de repente entre tu hermano, los más cercanos y todo eso, ¿no? Pero, o de repente con la iglesia, ¿no es cierto? Ahí sí, pues, compartir esas cosas también, y no siempre, ¿no? ¿No? La sabiduría, entonces, es aprender a vivir. Los libros sapiensales, por otro lado, enseñan que la fe debe expresarse en decisiones concretas, ¿no? La sabiduría bíblica que se ocupa de estas cosas. Por ejemplo, de cómo hablar. Oh, cómo hablar hoy día, qué bueno e importante esto, porque hoy en las redes hay cristianos que hablan unas cosas, hermanos, pero parece qué horrible, sandeces, insultos, difamaciones, mentiras. Quieren tener la razón a como dé lugar, ¿no?
te tratan como zapatilla, así, ¿no? Porque han adquirido poder en las redes, ¿no? Porque tienen una voz ahí, pero una voz mal trabajada, ¿no? Porque hablar, hay que hablar con propiedad, hay que hablar sin maltratar a nadie, ¿no? Si quieres acusar a alguien, acúsalo pero directamente, no usar las redes, ¿verdad? O ventilar casos o situaciones de personas, ¿no? Terrible eso ya. ¿Cómo hablar? ¿De qué manera hablamos entonces? Nuestra lengua denota quiénes somos. Ya Santiago nos habla de eso, de la lengua, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajar? También ese es del otro lado, ¿no? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo respondemos a esto? ¿No? Eh, a uno de repente se preguntará de por qué nuestro seminario hace su trabajo vía internet. ¿Por qué no hacemos presenciales todo el año? ¿No? Quizás era más bonito hacer una presencialidad, ¿no? Yo fui director del seminario cuando estaba así, cuando trabajamos presencialmente. Pero no teníamos todos los estudiantes o una buena cantidad de estudiantes, o sea, había algunos sí, pocos de la XPXTOP, y como el seminario era más abierto, teníamos de otras denominaciones, algunos internos, otros de fuera, y todos los días que teníamos clases teníamos que estar ahí, ¿no? Lunes, martes, jueves y viernes eran clases. Miércoles no era, ¿no? Pero ahí estamos, ¿ya? Bueno, se cerró este proyecto y vino este tiempo y se creó este seminario justamente en la época del internamiento que tuvimos, ¿no? Teníamos que hacer los estudios por Zoom, ¿no? Estudios remotos. Y nos hemos quedado con eso. Bueno, es un servicio que tenemos hasta ahora, ¿no? Y es una labor, es un trabajo. Estamos trabajando desde esa perspectiva, ¿ya? Y eso no, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. No sé si cuál de las dos es mucha mejor, o sea, más ventaja que desventaja. La ventaja es que puedes estudiar desde cualquier parte del mundo, literalmente, de cualquier parte del mundo. No necesites estar en Lima, ¿no? Y es seguro que así es, ¿no? Acá no hay un hermano que esté en el extranjero, no, no tenemos, pero podríamos tenerlo en su momento, ¿no? ¿Ya? Pero sí tenemos hermanos que están fuera, ¿no? Por ejemplo, esta hermana Ana María, está en Pucallpa. Ella no es pucallpina, ¿no? Ya nos dijo eso, ¿no? Conocimos ese aspecto, bueno, ¿no? La norteña, ¿no? Paisana nuestra, ¿no? Del norte. Bueno, yo soy de Lima, pero por parte de padre soy del norte, ¿no? Y entonces, y también por parte de madre soy de la selva, así que tengo de ambos. Eh, Pero también está nuestra hermana Blanca, que creo es de Huánuco, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién más está de fuera? Mm, Bueno, por ahí algunos más. Nuestro hermano, este, eh, Bueno, es creo que es Shelly, Eli, ¿no? Eli que es de Huánuco Shelly también, de ¿no? Guano. De Huánuco, muy bien, ahí está. Ya. Y así, tenemos muchos hermanos de diferentes lugares, que este estudio nos permite entonces estar unidos, ¿no? Adi, que está en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Ya no es del Cusco, pero está allá por cuestiones laborales, ya, y muy bien, eso es un buen provecho, de tener el espacio de poder estar aquí juntos. Así que somos de varios lugares. Creo que también en un momento estuvieron los de Piura, nuestros hermanos de Piura, nuestros hermanos de Trujillo, ¿no? Bueno, entonces de diversos lugares, ¿ya? Si fuera un seminario, digamos, presencial, solamente los de Lima podían aprovechar.
Y si los de interior quisieran estudiar, tendrían que venir a Lima, ¿no? Alojarse en Lima, como hacíamos en el seminario anterior. De provincia venían y tenían que instalarse acá, ¿no? Y algunos se quedaron en Lima también, ¿no? Bueno, ahora, entonces, ¿cómo administrar también? ¿Cómo organizarnos? Ese es otro elemento también importante, ¿no? ¿No? La organización. Dios es un Dios organizado también, ¿no? ¿Cómo relacionarse? ¿No? Las relaciones humanas, cómo interrelacionarse, cómo hacer interculturalidad. De alguna manera, hacemos interculturalidad porque nosotros pertenecemos a diversas culturas, de alguna manera. O sea, hemos sido formados, educados de diferente modo y expresamos de alguna manera nuestra cultura particular, ¿no? Y hay que relacionarse con otro, ¿no? Tu experiencia posiblemente no es la misma experiencia que he tenido yo o viceversa, ¿no? ¿No? O las cosas que hemos pasado, ¿no? Entonces tenemos ahí para, digamos, alimentarnos, crecer, desarrollar, ¿no? Las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino de la vida. Cómo enfrentar el sufrimiento, cómo enfrentar el dolor, ¿no? En estos momentos difíciles, ¿no? ¿No? Cómo actuar con justicia, por ejemplo, ¿no? Salomón mostró eso, ¿no? No solamente sabiduría, sino justicia. Así que la sabiduría es simplemente acumulación no es acumulación de conocimiento, no, no lo es. Sí. Ser sabio tiene que ver aprender a vivir correctamente delante de Dios. Creo que esa es la perspectiva bíblica, ¿no? ¿No? Es aprender a vivir correctamente delante de Dios. Aprender y aplicar, ¿no? Es decir, vivir correctamente delante de Dios, ¿no? ¿No? Todas estas cosas que uno aprende y las acciones. Por eso que en el Oriente los ancianos eran los que daban el consejo, porque eso, ellos eran los que tenían la experiencia, la capacidad, ¿no? Y bueno, yo no sé si me cuente entre esos, porque ya estoy en esa ruta, ¿no? ¿No? Yo ya entré hace rato en eso, ya, hace rato que estoy en la tercera edad. Algunos dicen que sí, me ven mi edad, otros me dicen que no, ¿no? Pero ya estoy en esa etapa, ¿no? Pero tampoco soy un viejito que le gusta estar aconsejando a cada rato o diciendo cosas así, ¿no? De sabiduría, ¿no? No, no me la doy de esa, ¿no? No, no. Pero cuando se necesita, pues ahí podemos dar una palabra, ¿verdad? ¿No? Y aprender y ahora conocer las experiencias que hemos vivido de joven o de hace poco también, porque vamos aprendiendo siempre, ¿no? No porque uno tenga una más edad, ya tiene más experiencia, bueno, experiencia en cuanto a vivir, pero experiencia de vida, ¿no? Vamos aprendiendo siempre, todo el tiempo vamos aprendiendo, ¿no? Yo siempre digo eso. ¿Saben qué? Cuando nos llegue el tiempo para irnos de este mundo, también vamos a aprender a qué? Vamos a aprender a morir también, a aprender a cómo nos vamos a ir, yo no sé, eso no sabemos cuándo será y quién será primero y cuándo, en qué tiempo. No, pero nos va a tocar en su momento y tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? ¿Ya? Hasta eso tenemos que aprender, ¿ves? Bien, pero mejor aprendamos a vivir ahora para después poder morir bien, en todo caso. La profecía es denunciar y transformar, por otro lado, ¿no? Ya estamos hablando, o sea, la ley, decíamos la sabiduría y ahora la profecía. Los profetas rechazaron una religión que mantenía el culto pero abandonaba la justicia. Y cuidado, una religión que no aplica justicia, o que abandona la justicia, no es muy adecuada. Por eso es lo que ya lo repitió en esta hermana blanca, ¿no? Miqueas, ¿no? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, si aplicamos justicia, si somos justos realmente, entonces vamos a tener un culto adecuado y correcto a Dios. Podemos ofrecer un culto adecuado a Dios, ¿no?
Así que aquí hay una síntesis de esta práctica bíblica, ¿no? Hacer justicia, que la fe significa que la fe tiene consecuencias sociales, ¿no? No podemos evadir esa parte. Amar misericordia, que habla de la relación con el prójimo que debe estar marcada por la compasión. La compasión, esa misma compasión que tuvo Jesús, ¿no? Humillarse ante Dios es toda acción que nace de una relación correcta con Dios, ¿no? Entonces, estos tres elementos lo podemos poner de esta manera, ¿no? Y lo representamos de esta manera. Dios, carácter, relaciones y acción. Acción, dice, hacer justicia. Relaciones, amar misericordia. El carácter, humillarte ante Dios, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes. El cuarto punto aquí es la integración, Jesús y la integración entre enseñanza y acción. Bueno, no sé si podemos parar aquí porque estamos ya casi a la mitad de esto y ya vamos a entrar al Nuevo Testamento, ¿no? Pero en este camino, por lo menos, podemos explicar. Hemos estado trabajando eh, todo esto respecto de una teología práctica en cuanto a qué nos ofrece el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento nos hace aplica acciones concretas y es muy, muy, muy práctico desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, la Torá no es solamente para que tengas el conocimiento de la Torá, sino era la aplicación de la Torá en la vida diaria, ¿no? Con tu prójimo, con tu realidad, con tu sociedad, con tu país, con tu nación, con el pueblo de Dios, ¿no? Es clarísimo ese aspecto ahí. Bien, en este caso vamos a mirar a ver si hay alguna palabra aquí. Me gustó la intervención de Astrid aquí, la de Cristian también, en Semana Blanca. Muy buena. Vamos. ¿Algún otro más que quiera decir algo sobre lo que hemos dicho aquí? De repente no están de acuerdo, ¿no? Puede ser que sí puedan buscar ese elemento como ¿te acuerdan? Creo que, no sé si era el doctor o el fariseo que estuvo ahí en el templo y decía, Señor, qué bueno que soy, me porto bien, doy diezmo, Señor, hago ayunos 2 veces a la semana, ¿no? Ofrezco mis sacrificios, cumplo con la ley, con todas estas cosas, qué bueno, Señor, que tú debes estar contento conmigo, decía, ¿no? ¿No? Soy la niña de tus ojos, ¿no? Y el publicano que está diciendo, no soy como ese publicano que está ahí, ¿no? Pecador, inmundo, ¿no? Y el publicano que decía, el publicano dice que estaba rostro en tierra y le decía, Señor, escucha mi oración, escucha por favor, dentro del texto de la 60 dice, sé propicio a mí, ¿no? Es decir, Señor, dígnate de escuchar esta oración, aunque no soy digno, pero quiero, Señor, que tú te manifiestes. Y él se mostró tal como era, ¿no? Se mostró pecador, se mostró mal, ¿no? Y Jesús dijo que cuando salieron, dice que hizo la pregunta, ¿no? ¿Quién de estos dos fue justificado? ¿Mm? Algunos dirían, el fariseo, porque era muy religioso, muy bueno, uy, qué conducta tenía, excelente. No, el publicano dice que fue justificado porque reconoció su necesidad de Dios. El fariseo no, porque él estaba vanagloriándose de lo que era. Así que cuidado, hermanos, cuando estemos orando, ¿no? Señor, yo me entregué a ti, ¿no? Qué bonito, y que voy a la iglesia todos los días, Señor, doy el diezmo, voy acá, Señor, hago la tarea acá, me porto aquí, voy a evangelizo, voy por acá, allá, hago mis tareas ministeriales, ¿no? Señor, qué contento debes estar conmigo, ¿no? ¿No? No como aquel que está por ahí, que está
mi vecino que no te conoce, que pecador, que no sé cuánto, ¿no? Y, y de repente estamos cometiendo el mismo error del fariseo, ¿no? ¿No? El orgullo espiritual, ¿no? El orgullo espiritual. Yo me siento en las nubes. Soy el preferido de Dios. Y no es así. Cuidado, el que hace eso se está envaneciendo simplemente. No, Señor, por más que yo tenga las capacidades, porque pueda tener testimonios brillantes y destacar en el ministerio y tener un ministerio grande, internacional y todo lo demás, yo tengo que tener, ¿qué cosa? Humildad, sencillez y reconocimiento de que el grande es Él, no nosotros. Nosotros no. Escondernos bajo, bajo el Señor, ¿no? Y que su presencia irradie en nosotros, que Él hable y no nosotros, ¿no? Y es decir, que Él hable a través de nuestra conducta, ¿no? Dejándole actuar en nuestra vida. Creo que es importante eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya nos hemos tocado algo acerca de Jesús, ¿no? Y voy a hacer este puntito y vamos a descansar. Mira, Jesús y la integración entre enseñanza y acción. Ya esto es parte del Evangelio, ¿no? En Jesucristo encontramos uno de los fundamentos centrales de la teología práctica. ¿Ya? Él enseñaba, pero también sanaba. Predicaba, pero también alimentaba. Anunciaba el reino, ¿ya? Pero también tocaba al excluido, ¿no? Cosa que no hacían otros predicadores. Formaba discípulos, pero también servía. O sea, no era solamente que él hacía discípulos, ahora hagan ahora ustedes. No, Jesús servía. Y él dijo, yo vine a servir, ¿no? Así que su ministerio muestra que la verdad del reino debía, ¿qué cosa? Hacerse visible. Aquí creo que tiene el secreto de este aspecto del reino de Dios. Porque uno dice, ¿dónde está? Pero ¿cómo se manifiesta el reino de Dios? A veces creen que el reino de Dios es algo gaseoso, un concepto ultra, ¿no? Que está muy, muy arriba, que es imposible que se pueda vivir acá, qué sé yo, ¿no? Pero el ministerio de Jesús mostró que la verdad del reino se puede hacer visible bajo estos elementos que estamos claramente mencionando. Las acciones de Jesús muestran la forma en que podemos vivir, ¿no? Manifestando el reino de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando del reino de Dios desde el contexto correctamente aplicado de la Biblia, ¿no? Del principio bíblico. No reino en cuanto a ver, pues, cuánto puedo acumular de dinero, que algunos piensan que el reino es eso, ¿no? Tener abundancia. Y el reino no es tener abundancia. Tener prosperidad, ser rico. No, tampoco tiene que ver con eso, ¿no? El, algunos en broma hacen eso, ¿no? Acuérdate, Señor, de mí cuando estés en tu reino, que algunos creen que es poder, ¿no? El poder. Y tampoco es solamente obtención de poder el reino de Dios, ¿no? ¿No? Es necesario entender que nadie tiene su propio reino. Pero ese es el otro lado que piensa de reino, ¿no? Este es mi reino, aquí es mi influencia, yo tengo acá el poder. No, reino de Dios es el poder de Dios, sí, pero que se hace visible en vidas cambiadas, transformadas y que sirven, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos entonces esta palabra aquí, ¿no? Jesús enseñó, Jesús hizo, ¿no? Enseñó el amor, amó a las personas. Enseñó compasión, sanó y restauró. Enseñó el servicio, ¿qué hizo? Lavó los pies, ¿no? Era lo que hacía el esclavo más, digamos, sencillo, el último esclavo de la casa, hacía este lavado de pies, ¿no?
que era muy común en esa época de paso, ¿no? El perdón, Jesús enseñó el perdón, sí, pero también Jesús perdonó. No solamente enseñó, no hizo un concepto de perdón. Miren ahora qué significado tiene con el perdón, ahí apliquen esto, ya, aprendan, no, sino de que en acción concreta, Él perdonó, ¿no? A sus enemigos. Jesús enseñó el reino de Dios y también manifestó las señales de ese reino, ¿no? ¿No? Su poder y su actitud y su vida. Enseñó también la misión, ¿no? Y también cómo hacer la misión, ¿no? Porque envió a sus discípulos en la tarea de misión, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos este aspecto. Y Mateo 5:7 es clave en esta actitud de Jesús, el Sermón del Monte, que representa una espiritualidad profunda y práctica a la vez, ¿no? ¿No? Es muy práctica. Jesús aquí habla de la humildad, por ejemplo. La humildad que implica la sencillez también, ¿no? La misericordia, ¿no? Que esta misericordia pensada desde la dimensión del Antiguo Testamento, que es la gracia de Dios, ¿no? La gracia. La reconciliación es otro tema excelente, ¿no? Que Pablo habla acerca de eso, que la iglesia somos el ministerio de la reconciliación. El amor a los enemigos, que ya lo estamos hablando desde el principio de la clase, ¿no? El amor, y el amor especialmente a los enemigos. La oración como un elemento fundamental, no solamente de intercesión o pedido, ¿no? En muchos, nuestra práctica de oración es solamente pedir, pedir y pedir a Dios. Y la oración no solamente es pedir a Dios, hay muchas cosas que podemos hacer en la oración, no solamente hacer peticiones, ese es uno de los elementos, pero en la oración nos presentamos delante de Dios, a hablar con Él, a mostrar nuestras condiciones, a dialogar con Él y decirle nuestras cosas, todo lo que sucede en nosotros, lo que hay en nuestro interior y en nuestra mente, y que Él escudriñe en nuestro corazón. Otro aspecto de la oración luego es también orar por las cargas que tenemos, ¿no? O los aspectos que nos son más sensibles de repente, pero también orar por esas cosas, por el prójimo, las cargas, no solamente por mis cargas, sino por el otro, ¿no? Cuántas necesidades hay, cuántos hermanos pasando con dificultades, ¿no? La generosidad también, que es otro elemento también importante aquí. Eso de la oración, aquí está justamente el Sermón del Monte, no es solamente el capítulo 5, es hasta el 7. Y en el capítulo 6 está la oración del Padre Nuestro, que llamamos Padre Nuestro, ¿no? ¿No? Que implica también otra vez comunidad, no dice Padre mío. Al acercarnos a Dios, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo le decimos? Dios mío, Padre mío, Papito, ¿no? Señor, todo eso implica individualidad. Pero cuando el Señor enseñó a orar, dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué implica qué cosa? Que no solamente Dios es de uno nomás, es de una comunidad, es de la comunidad de fe que también están orando. Y que quizás desde el otro lado del mundo están orando también. O de otra parte del mundo, ¿no? ¿Cuántas oraciones estará Alía escuchando el Señor? Que de paso, si hacemos un recuento acerca de eso, ya recuerden que el globo terráqueo, la tierra donde vivimos, ¿no? Tiene coordenadas, ¿no? Y hay grados, ¿no? Y latitudes que nos llevan a mirar el cambio de los climas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en invierno, aunque acá hay este problema del Niño, que ya se está manifestando, ¿no? Y que hace que que el clima haya cambiado, ¿no? Puede estar haciendo frío en la mañana y un frío intenso y a pocas horas con un sol tremendo, ¿no? Es raro eso. Pero en el sur estamos en invierno y en el norte están en verano, ¿no?
están en verano. Hay cambio, y también cambio de horario, pues, ¿no? Las horas, ya hemos dicho, o sea, si vamos dando vueltas así, así, ya, vamos hacia el otro lado, va a haber una diferencia de 14 o 16 horas, y en algunos casos hasta 24 horas exacta, ¿no? De un lado del otro del globo terráqueo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en España, en este momento, bueno, son como cerca de las 9. Nuestros hermanos allá ya están a ver, si le notamos 9, serían, deben estar a 4 de la mañana más o menos, 4:30, casi va a ser las 5 de la mañana ya. Cuando nosotros estemos terminando la clase, ellos están llegando a las 6 de la mañana ya. ¿Ya? Cuando estamos viendo nosotros, ellos están levantándose. Igual está creo que en Corea también me parece que es el cambio, ¿no? Entonces, sí, la oración entonces es intensa. En las 24 horas del día están orando, la iglesia debe estar orando seguramente, ¿no? ¿Qué oración es la que recibe el Señor? Ahí viene de otra manera. ¿Cuál es la que lo ve como incienso y como lo grato? Eso solamente los Dios lo sabe, ¿no? La generosidad, por otro lado, ser generoso. Ser generoso es dar al otro, ¿no? Dar lo que tú tienes, compartir, ¿no es cierto? Ya, no necesariamente tienes que dar abundantemente o tener mucho para que entonces recién puedas dar, no. La generosidad es compartir de lo poco que tienes, de lo poco que tienes, para que Dios te abunde. La confianza en Dios también en todo momento, ¿no? Yo siempre he dicho que esa confianza en Dios se ve en las crisis, en los momentos difíciles, en las situaciones que uno pasa. Ahí se ve la confianza en Dios. Y bueno, ahí está la regla de oro también, que es el amar ¿no? La regla de amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Es la regla de oro. Muy bien. Así que al final del sermón Jesús establece una diferencia fundamental. No basta con oír sus palabras, es necesario hacerlas. Hay que hacerlas. La parábola de los dos constructores muestra que la estabilidad de la vida depende de poner en práctica la enseñanza de Jesús. Cuando está hablando ahí de los cimientos, ¿no? ¿No? En donde uno establece su casa, ¿no? Uno la construye. Si construyes en la arena o construyes en la roca. Y la roca está significando ahí la base fundamental de la palabra de Dios, ¿no? ¿No? Entonces, y poner en práctica la enseñanza de Dios, sobre todo, ¿qué es eso, no? No se trata de que hay una costumbre, paso en Centroamérica, se está dando eso, de que en una construcción y en las iglesias, ¿sabe qué es lo que ponen como fundamento? Entierran una Biblia. Entierran una Biblia, ¿ya? La primera piedra que ponen es una Biblia, dice, ¿no? Para que sea el cimiento, dice. Pero eso puede ser quizás está un fetiche, si es que nosotros no basamos nuestra vida en la enseñanza de Jesús. El poder enterrar una Biblia en una construcción no significa que ese lugar va a ser para el Señor, porque mis acciones tienen que ser para el Señor, ¿verdad? Y el uso que le dé a ese lugar también tiene que ser para el Señor, ¿no es cierto? Bueno, el principio aquí, la madurez cristiana no se mide solamente por lo que una persona sabe, sino también por la manera en que vive a aquello que sabe. Buen pensamiento y aplíquenlo y tómenlo ahí en cuenta, ¿no? La madurez cristiana no se mide solamente por lo que una persona sabe, el sabiondo, ¿no? Sino también por la manera en que vive aquello que sabe. Cuidado, porque nosotros podemos crecer, ¿no? En conocimiento y tener una cabeza grande así, ¿no? Ser un cabezón así, y llevar esa cabeza ahí, enseñándolo a todo el mundo, porque conoce mucho, pero no sabemos poner en práctica aquello que sabemos. Ese es el conflicto que se tiene muchas veces, ¿no? Bueno, ahí estamos.
puedo darle algunos ejemplos en esto, pero prefiero evitar eso porque lastimosamente hay malos ejemplos en este aspecto, ¿no? Uno puede saber y conocer mucho, pero tener una práctica no muy adecuada. Hermana Marta, sí. Pastor, justo lo que ha mencionado del principio de la madurez, podría también ponerlo en Mateo 7:16, que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, o sea, lo que estaba ¿Sí? Así explicando, es. Eso está dentro de la realmente bienaventuranza, justamente. Sí. se podría entender también, ¿no? Que la madurez es no porque tanto sabe, sino por lo que vive aquello que sabe. Exacto. Así es. Y gracias por haber tomado en cuenta esta cita, porque es parte también de los... Eso que está diciendo Jesús hasta el capítulo 7 tiene que ver con el Sermón del Monte. No pensemos entonces solamente que son las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y Jesús ahí habla de diversas cosas, que muchas veces de estas cosas que él habla son acciones, son prácticas que debe tener el cristiano, ¿no? La forma de vivir. No está preguntando el conocimiento que uno tenga, ¿no? Uno puede llegar a tener maestrías, doctorados y todo lo demás, y al final no tener una práctica cristiana adecuada, ¿no? No, entonces no se trata del conocimiento, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y si el Señor te da conocimiento, bueno, pues entonces ponlo en práctica. Hay necesidad de practicarlo. Entonces, les aconsejo esto. Espero que en ustedes no se vaya a manifestar o crear este síndrome que ocurre entre los seminaristas, ¿no? Primer año pasa, el segundo ya un poquito hacen cuestionamiento, el tercero ya saben mucho, ¿ya? Y el cuarto, ya quieren ser los maestros, ¿no? Y algunos ya quieren ser pastores, quieren salir del seminario y ya. Usted, pastor, salga porque no sabe nada, yo sí sé. Y le falta la experiencia, ¿verdad? La práctica. Eso creo que es el otro elemento. Y tiene que uno ser humilde, sujetarse, ¿ya? Y no porque, este pastor, no, está predicando mal. No hace uso de homilética, no hace tal cosa. No, si se equivoca, pues se equivoca, está bien, pero yo tengo que sujetarme porque él es el pastor, porque él es el siervo de Dios. ¿Ya? Y yo me acuerdo una vez cuando por primera vez fui a un instituto bíblico, que así se llamaba en esa época, instituto, no se llamaba seminario, sino instituto bíblico. Entonces, ya yo había pasado por varias etapas en la misma iglesia, había aprendido muchas cosas, era maestro dentro de la iglesia también, en la academia bíblica y hacía muchas cosas así. Cuando fui al instituto y escuchaba a los pastores, los profesores, yo me ponía a pensar, bueno, y decía, wow, pero esto es muy sencillo, decía yo, ¿no? Pero tampoco decía en un momento, bueno, ahora, ¿qué más allá adelante? No, me sujetaba. Decía, bueno, está bueno esto. A pesar de ser sencillo, voy a aprender esto, lo voy a aprender, ¿no? Y así fue con esa actitud. No que, ese profesor no sabe, mejor ya no entro, o me relajo. No, tengo que sacar provecho de aquello que él conoce también. Quizás no domine tal cosa, pero puede dominar otras cosas. Me va a enseñar igual. Ese fue mi objetivo. Y ¿saben qué? Al final, sí, pues, aprendí. Aprendí de todo, ¿no? Muy bien. Vamos entonces ahora a cerrar este tiempo. Vamos al descanso y volvemos entonces para la mitad. Ya hemos entrado al Nuevo Testamento, pero esto de la bienaventuranza creo que es clave, ¿no? Es central. Y por ello vamos a quedar también ese aspecto, ¿ya? Volvemos, ¿ya? 10 minutos.